Nuevamente nuestro estudio del libro de Romanos. La semana pasada, como inicio de mundial, estuvimos transmitiendo y compartiendo el Evangelio, tomando el ejemplo de la tarjeta roja. Y pues hoy vamos a continuar y esperemos que en esta mañana pues todos aquellos que nos están escuchando, sé que algunos estarán viendo fútbol por ahí, otros estarán esperando el estudio de esta mañana, y entonces damos gracias a Dios y saludos a todos los que nos están escuchando allá en Europa, en España, en Italia, y queremos en esta mañana también enviar saludos allí en Otavalo, a la provincia de Imbabura, a todos aquellos que se conectan esta mañana para poder escuchar la palabra de Dios. Y bueno, vamos a orar en esta mañana para que Dios mismo sea guiándonos, Dios mismo sea obrando en cada uno de nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Queremos pedirte que tú seas con nosotros. Señor, rogamos que el Espíritu Santo, Señor, obre en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor, que podamos entender tu palabra y sobre todo, Señor, llevarlo a la práctica. Gracias te damos, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo. Señor, oramos para todas aquellas personas que escuchen el Evangelio. Señor, que tú obres en sus mentes, en sus corazones, Señor, puedan ser salvos. Señor, obra en nosotros esta mañana. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues les estaba diciendo que la semana pasada habíamos compartido el Evangelio. El Evangelio tomando una referencia en la reglamentación del fútbol. Y podemos hacer una comparación, una analogía entre lo que son los reglamentos del fútbol, pero también Dios tiene su reglamento, la palabra de Dios, la Biblia, los mandamientos de Dios. Y hacíamos esta comparación de cómo en el fútbol la máxima pena que un jugador puede tener dentro del juego es la tarjeta roja. Y la tarjeta roja nos indicaba que tenía que salir del partido, dejar el partido. Nosotros, los humanos, hemos recibido la tarjeta roja de parte de Dios. Dios nos ha advertido de que estamos perdidos, de que sin Él estamos condenados. Sin Él nosotros no podremos hacer el bien. Y nos ha sacado esa tarjeta roja y nos ha dicho: ustedes han pecado, se han separado de mí. Cada uno se apartó por su propio camino. Ustedes los humanos me han dado la espalda a mí, dice el Señor. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y esa es la tarjeta roja. Pero Dios, en su amor y en su infinita misericordia, ha provisto una manera de perdonarnos, de darnos el perdón de esa culpa, el perdón de nuestros pecados. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, a derramar su sangre para darnos el perdón de pecados. Y de esa manera nosotros podamos ser reconciliados con Dios. Y Dios envió a su Hijo al mundo para reconciliar al mundo, para que el mundo ya no viva de espaldas a Dios,
sino que tenga una relación personal, íntima con Dios. Eso, vamos a ver un versículo ahí en Colosenses capítulo 2, en el versículo 14. Un versículo que a mí me ha dado mucha esperanza y nos ayuda a comprender el inmenso amor de Dios para con nosotros. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y eso es lo que Dios ha hecho. Tomó todas nuestras culpas que estaban escritas, dice ahí, como en un acta que Dios había hecho para demostrar que nosotros estamos condenados. Y ¿será posible de que Dios tenga registrada todas las faltas, todas las culpas, todos los pecados que nosotros hemos cometido durante nuestra vida? Y para mi sorpresa, en la Biblia nos enseña de que Dios tiene registrado todo esto. Dice así la palabra del Señor. En Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 12 al 15, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en estos libros. Miren aquí, todo lo que nosotros hemos hecho está escrito en estos libros. Y dice ahí el versículo 12 de Apocalipsis 20, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13 de Apocalipsis 20 continúa diciendo, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y aquí vemos de que Dios tiene registrado las obras de toda la humanidad. Pero en Colosenses 2:14 nosotros acabamos de leer que Dios tomó todo aquello que estaba escrito en mi contra y lo clavó en la cruz. Qué buena noticia que tenemos. Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo como un sacrificio para que nuestras culpas, nuestras malas obras, el castigo que nosotros nos merecíamos, fuese clavado allí en la cruz. Y en la cruz, Él nos perdona todos nuestros pecados, nos limpia y también nos da una nueva vida. ¿Por qué el Señor puede darnos una nueva vida? Porque el Señor no solamente murió, sino que resucitó. Y al resucitar, Dios nos está diciendo, yo he venido aquí no solo para perdonarles, sino para vencer la muerte, para darles la esperanza de que si ustedes mueren físicamente, no morirán espiritualmente, estarán conmigo hasta el fin del mundo.
Y aunque ustedes mueran, un día ustedes resucitarán como Cristo resucitó. Y tendrán cuerpos glorificados y estarán conmigo para siempre. Dios vino para darnos esperanza, una esperanza más allá de la muerte. Hay una nueva vida y hay vida después de la muerte. El Señor quiere que la humanidad le reconozca. Han pasado ya más de 2000 años. Estamos en el 2022 desde que vino Cristo y murió por nosotros. Y todos estos 2022 años se ha estado predicando del amor de Dios, de la palabra de Dios. Y Dios pacientemente ha estado esperando hasta este día, para los que están vivos hasta este día, puedan escuchar este mensaje del Evangelio, recibir la salvación, recibir el perdón y tener vida eterna. ¿Qué estamos esperando? Ya mucha gente está cansada ya de vivir con tanta injusticia, con tanta maldad, con tanta violencia. Y muchos de los cristianos estamos diciendo, ven Cristo, ven, porque la maldad sigue aumentando. El caos, la violencia sigue en aumento. Y como que este mundo ya no da más. Y estamos esperando que Jesús venga. Pero Jesús pacientemente está esperando por aquellos que han de creer en el Evangelio. Y por eso nosotros predicamos, para que muchos crean. Y al escuchar este mensaje, el Señor te está haciendo una invitación y te está diciendo, Pedrito, Juanito, María, yo morí por ti. Yo di mi vida por ti, para que no te pierdas, sino que tengas vida eterna. ¿Qué estás esperando? Si tú estás escuchando este mensaje, es porque Dios mismo te está hablando. Ya no te resistas más. Dios nos ha provisto del mensaje para que prediquemos, para que compartamos con la humanidad. Y el Señor nos ha enviado a sus hijos a ser embajadores de Él aquí en la tierra. Así que si tú estás escuchando este mensaje, no es una coincidencia, es que Dios te está llamando. No te resistas más a Él. Y dile, Dios, esta mañana he comprendido, te he escuchado, que tú moriste por mí. Y yo quiero recibirte. Yo quiero que tú me perdones. Gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por derramar tu sangre, perdonar mis pecados y darme una nueva vida. Ahora yo quiero vivir para ti. Quiero que tú tomes el control de mi vida y quiero vivir para cumplir tus propósitos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que este mensaje te lleve al reconocimiento de que Jesús es el Salvador, de que Jesús te amó y te ama, y Él ha prometido estar contigo todo este tiempo, hasta cuando Él venga o hasta cuando el Señor te llame a su presencia. Como dice en Hebreos capítulo 9, 27, para el hombre está establecido que una sola vez muera y después de esto el juicio. Qué importante que nosotros podemos compartir este evangelio. Y si tú has creído en él, comparte con otras personas del amor que tú acabas de experimentar en este momento.
El Señor, a todos los que creen en Él, a todos los que le reciben, Él les promete vida eterna y estar y tenerle en sus manos. Quiero leerles solamente unos 2 versículos más para que ustedes puedan tener esa seguridad. En Mateo, capítulo 10, versículos 28, Juan, el libro de Juan, capítulo 10, versículos 28 y 29, versículos 28 y 29, dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Señor los tiene en sus manos. Una vez que tú crees en Jesús, Él ya no te suelta. Él te va a tener en tus manos, en sus manos. Él te va a guiar. Y ya nada, ni nadie te podrá separar del amor de Dios. Dice en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Romanos 8, 38 y 39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, ni nadie, ningún poder, ni los demonios te podrán separar del amor de Dios. Cristo murió, resucitó, te ha dado una vida eterna. Ahora has pasado a ser parte de la familia de Dios. Ahora has pasado a ser un hijo de Dios, para que tú puedas estar con Él para siempre. Ese es el mensaje del Evangelio. La tarjeta roja ha sido quitada. Y ahora, en lugar de sacarte de la presencia de Dios, así como el futbolista sale del partido cuando le sacan la tarjeta roja, ahora Dios ha perdonado tus culpas, ha puesto la tarjeta roja ahí clavada en la cruz, ha perdonado todas tus culpas, todos tus pecados, y ahora puedes tener una relación personal con Dios. Porque para esto vino Jesús, para que nosotros podamos tener una relación personal con Dios. Por eso dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para eso vino Jesús, para llevarnos al Padre. Y desde el día que tú recibes a Jesús, tú puedes empezar una relación personal con Él. Puedes orar, puedes hablar con Él, puedes contarle tus angustias, tus problemas, puedes pedirle, puedes interceder por otros, orar por tu familia, para que ellos también conozcan a Cristo. Puedes orar por las necesidades. Puedes orar para que Dios te sane, para que Dios te provea, para que Dios te acompañe, para que Dios te dé la sabiduría. Ahora tú puedes hablar con Él y pedirle a Él que Él te hable a través de su palabra, que Él te hable a través de la palabra de Dios. Puedes empezar a leer la Biblia y a entender el mensaje que Él tiene para ti. Yo siempre les animo a las personas que han aceptado a Cristo a que empiecen a leer su Biblia por el libro de Romanos, que es el libro que estamos estudiando los días domingos.
Y vamos nosotros a continuar esta mañana, porque tiene que ver muchísimo aquí, cómo podemos continuar la vida cristiana. Y de eso se trata en Romanos capítulo 12, que es el capítulo donde nosotros estamos estudiando en estos días, en Romanos el capítulo 12, y abramos ahí nuestras Biblias y nos quedamos en el versículo 1. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo nos está invitando a los que hemos creído en Jesús, a los que hemos entendido de las misericordias de Dios, como el mensaje que les acabo de compartir. Dios ha tenido misericordia al enviar a su Hijo Jesús para salvarnos, y vemos de que sí, hemos recibido este perdón, esta salvación, y a ellos el apóstol Pablo, a nosotros los que hemos creído en él, nos está diciendo: ustedes tienen que presentar sus cuerpos en sacrificio vivo. Es decir, este cuerpo se convierte en un instrumento de justicia, el instrumento que Dios quiere utilizar en este mundo para que Cristo viva, para que Cristo sea mostrado, para que Cristo sea visto por los demás hombres. Nosotros nos convertimos en el vehículo por medio del cual Dios quiere manifestar a Cristo en este mundo. Nosotros nos convertimos en los portadores de la vida de Cristo. Y el Espíritu Santo hace posible que nosotros podamos conectarnos con Cristo y con Dios el Padre. El Espíritu Santo dice que viene a morar en nosotros en el momento en que creemos en Jesús. Dice en Efesios capítulo 1, versículos 12 y 13: habiendo oído el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, viene a ser parte de nuestras vidas, dándonos la capacidad de poder entender a Dios, de poder entender la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere mostrarnos. Qué importante. Dios nos da la capacidad ahora de entender las cosas de Dios. Dice en 1 Corintios, el capítulo 2, del versículo 14, que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Y eso es lo que sucede. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a morar en tu vida, Él te da el entendimiento de la palabra de Dios, el entendimiento de las cosas espirituales. Tú entras en el reino de Dios y puedes ver el mundo espiritual. Puedes ver ahora con los ojos de la fe. Puedes entender lo que estamos hablando. Puedes entender lo que la Biblia dice. Porque el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Y cada vez que vas creciendo espiritualmente, vas entendiendo cada vez más el mensaje de Dios, la palabra de Dios, la dirección que Dios quiere dar a tu vida.
Y por eso dice aquí en este versículo, presenten vuestros cuerpos. Para mí ha sido interesante ver el partido de fútbol. Estoy viendo cuando juega Ecuador especialmente. Y en este último partido que jugó Ecuador con Holanda, impresionante la entrega de estos jóvenes. Literalmente sus cuerpos se convierten en los instrumentos para poder enfrentar a un equipo fuerte, a un equipo experto, profesional, y jugar mejor que ellos. Pero eso demanda de que ellos con su cuerpo puedan hacer los ejercicios. En el entrenamiento puedan ellos esforzarse hasta la máxima capacidad que da sus cuerpos. En el gimnasio, en los ejercicios, en levantar pesas, en hacer todo lo que los futbolistas profesionales hacen para que sus cuerpos estén listos para el día del partido. Me ha impresionado ver ese partido de Holanda-Ecuador y el sacrificio corporal, el esfuerzo del cuerpo que ellos pusieron fue impresionante. Y yo estaba pensando en ese versículo cuando les veía jugar a ellos. Y Dios nos está pidiendo a nosotros que nuestros cuerpos sean entregados a Él para que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, se manifieste en nosotros. Y dice el versículo 1, continúa diciendo que es agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios se agrada cuando nosotros nos entregamos a Él, cuando nosotros le decimos, Señor, aquí estoy, úsame. Señor, haz de mí lo que tú quieres. Señor, yo me entrego para que se haga tu voluntad y no la mía. Y úsame, llévame, ponme en el lugar donde tú quieres, alrededor de las personas que tú quieres. Y cuando nosotros hacemos eso, dice aquí que Dios recibe eso como un sacrificio que es agradable a Él. Y para nosotros eso se convierte, dice aquí, en un culto racional. Es decir, en una entrega a Dios razonada, pensada. Yo siempre digo que lo mejor que nosotros podemos hacer como hijos de Dios es entregarnos a Él. Es ponernos en manos de Él. Porque cuando hacemos eso, Él toma nuestras vidas, nuestros cuerpos, y empieza a dirigirnos, a llevarnos para que se cumplan sus propósitos y su voluntad en nuestras vidas. En el versículo 2, fíjense en lo que dice, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir no os conforméis a este siglo? Quiere decir no tomen la forma de este mundo, no se amolden a la manera de vivir que tiene este mundo, no se conformen con la injusticia, con la mentira, con el engaño, con la violencia. Ustedes tienen que vivir de manera diferente. Ustedes que son hijos de Dios, y ahora que yo vivo en ustedes, ahora que ustedes han confiado en las misericordias de Dios, en el Evangelio, ustedes tienen que vivir de una manera diferente. Tienen que ser luz en este mundo. Tienen que ser como unas estrellas que guían a la gente que está perdida. Ustedes, los hijos de Dios, son luz y sal. Son aquellos que van a traer el verdadero sabor
para que la gente experimente lo que es vivir. Ustedes van a mostrar el camino para que los demás también vengan y me conozcan. No tomen la forma de este mundo, porque ¿cómo usted puede ser luz, sal, un embajador de Cristo, si usted está viviendo igual como los que no conocen a Cristo? Tenemos que vivir de una manera diferente, sin engaños, sin mentiras, sin trampas, confiando siempre que el Señor hará justicia, confiando que el Señor proveerá de las cosas que nosotros necesitamos para vivir en este mundo, confiando de que Él nos dará la sabiduría, de que Él nos dará la salida a las tentaciones que nosotros experimentamos, de que Él nos dará el entendimiento, la sabiduría, de que Él nos dará de su palabra para que podamos compartir con otros. No tenemos que estarnos inventando nada, simplemente predicar su palabra. No nos conformemos a este mundo. El apóstol Pablo, en varias de sus cartas, exhorta a los creyentes a que no vivamos como los no creyentes. El apóstol Pablo, por ejemplo, aquí en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 17, Efesios 4, 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, hablando a los creyentes, no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad de Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, santidad de la verdad. Eso está en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24. Pablo exhorta a los creyentes a que no vivan como los gentiles, es decir, como aquellos que no conocen a Dios, como aquellos que no tienen a Cristo. Si nosotros escuchamos el mensaje de Cristo, ya hemos recibido el perdón de pecados, ya Cristo ha venido a morar en nosotros y el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros, entonces ya no tenemos que vivir como ellos. Ya no tenemos que vivir en los deseos de nuestra carne, en los pensamientos de nuestra carne. Ya no tenemos que vivir esclavos a ciertos hábitos, a ciertos vicios. Ya no. Ahora en el libro de Romanos, volviendo al capítulo 12, nos dice: no tomen la forma de este mundo. Ustedes ahora tienen otra manera de vivir, otra forma para vivir. Y la forma para vivir es reflejando a Cristo, dejando que Cristo sea el que gobierne tu vida. Esa es la manera de vivir. No te conformes a este siglo. Continúa diciendo el versículo 2 de Romanos 12, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí nos da la clave, mis hermanos. Tomen nota, la clave para vivir una vida diferente. ¿Cuál es la clave para vivir una vida diferente? La renovación del entendimiento. Dios quiere transformar nuestras vidas, pero para que eso ocurra, para que nuestras vidas sean transformadas, el Señor quiere darnos una nueva manera de pensar. Ahora, ¿por qué es que el cristiano, el Hijo de Dios, puede pensar de manera diferente a los no cristianos? Y vamos a leer eso en 1 Corintios, en el capítulo 2, del versículo 16. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16. Dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Voy a leer desde el versículo 14 para entender mejor, de 1 Corintios 2. Dice 1 Corintios 2:14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios nos ha dado una nueva mente, la mente de Cristo. Viene a ser parte ahora nuestra. Ahora nosotros podemos pensar como Cristo piensa. Ahora Cristo toma nuestra mente. ¿Y en qué consiste la vida cristiana entonces? En que los pensamientos de Cristo, que lo vamos nosotros entendiendo por medio de la palabra de Dios, van desplazando a nuestros pensamientos. La renovación del entendimiento quiere decir que Dios cambia, desplaza a mis pensamientos por los pensamientos de Cristo. Y en la medida en que eso va ocurriendo en mi vida, en que mis pensamientos van siendo reemplazados por los pensamientos de Cristo, entonces mi vida va a ir siendo transformada. Cuando yo vivo de acuerdo a los pensamientos de Dios, porque esto es importante, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en nosotros para que nuestra mente vaya siendo renovada? Lo que el Espíritu Santo hace es que primero nos ilumina, nos trae luz. Como nosotros sabemos decir, se nos prende el foquito para entender lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Miremos en 2 Corintios, en el capítulo 4, el versículo 6. Fíjense, 2 Corintios 4:6, para que nosotros entendamos qué es la iluminación. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Quizás un poco complicado entender este versículo, pero ¿qué dice? Y el apóstol Pablo nos va a poner un ejemplo para que entendamos qué es la iluminación. Nos dice: ¿se recuerdan ustedes cuando Dios creó el mundo? Y cuando Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz.
el Señor dijo ahí en Génesis capítulo 1, el versículo 3, hágase la luz, y la luz se hizo. ¿Por qué es que las tinieblas fueron desplazadas por la luz? Por el poder de la palabra de Dios. Cuando Dios habló y dijo, hágase la luz se hizo. Las tinieblas fueron desplazadas por el poder de la palabra de Dios. Y eso es lo que ocurre, mis hermanos, en nosotros. El poder de la palabra de Dios desplaza las tinieblas, desplaza nuestra manera de pensar y pone en nosotros la luz de Dios, la luz de Cristo, la luz de su palabra, para que nuestra mente y nuestro corazón sean en realidad iluminados. Dios quiere iluminar mi corazón, mi mente. Él quiere poner sus pensamientos. Y de esa manera, dice el versículo, voy a reflejar la gloria de Cristo en mi vida. Eso es lo que Dios quiere, mi amado hermano. Dios quiere reemplazar tus pensamientos por los pensamientos de Cristo, mis pensamientos por los pensamientos de Cristo. Esa es la renovación del entendimiento. Y cuando Dios pone sus pensamientos en ti y vives de acuerdo a sus pensamientos, porque aquí viene algo que es importante. Nuestra vida va a ser transformada en la medida que nosotros vivimos de acuerdo a los pensamientos de Dios. Cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, entonces nuestra vida es transformada. Nuestras vidas no van a ser transformadas si nuestras mentes no son renovadas. Nuestras mentes no van a ser renovadas sino hasta cuando el Espíritu Santo nos ilumine para que podamos mirar y entender la palabra de Dios. Y nosotros no vamos a poner en práctica la palabra de Dios hasta que no obedezcamos su palabra. Cuando obedecemos la palabra de Dios, que dice el versículo 2 aquí de Romanos 12, vamos a comprobar cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir comprobar? Experimentar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. En el momento en que yo me someto a la palabra de Dios, por la iluminación que el Espíritu Santo me ha dado para entender su palabra, en ese momento yo decido obedecer. Y cuando obedezco, yo experimento el poder de Dios, la voluntad de Dios en mi vida. Y así mi vida es transformada. La vida de nosotros es transformada por la obediencia a los pensamientos de Cristo, a la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos ilumina. Qué hermoso mensaje esta mañana. Termino leyendo nuevamente el versículo 2 de Romanos 12. Dice, no os conforméis a este siglo. No tomen la forma de este mundo. Ya no vivan como vive este mundo, sino transformen sus vidas por medio de la renovación del entendimiento. Y esa renovación se da por la iluminación del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vas a experimentar la voluntad de Dios en tu vida. Y vas a experimentar
lo que Dios siente, agradable y perfecta. Dios nos permite gozarnos de hacer su voluntad y no podemos cambiar ese sentimiento por nada de este mundo. Hacer la voluntad de Dios se convierte en nuestro placer, en nuestro deseo, en nuestro compromiso. Mi querido hermano, esta mañana te invito para que presentes tu cuerpo a Dios en sacrificio vivo y decirle: Señor, toma mi cuerpo. Yo quiero ser un instrumento tuyo. Señor, quiero que tú seas el que te manifiestes en mí. Quiero dedicar mi vida a ti, Señor. Señor, yo quiero que tus pensamientos sean mis pensamientos. Cambia mi manera de pensar. Ilumíname a través de tu palabra, Señor, y pon en mí ese deseo. El deseo de seguirte, de servirte. Señor, gracias. Me pongo en tus manos esta mañana para hacer tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor continúe obrando en nuestras vidas. Y oremos para que Dios siga encaminándonos para que podamos experimentar su voluntad agradable y perfecta. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas.